Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenas tardes, ya tardes noches, ya se está ganando la oscuridad. Hablando de ganar la oscuridad, recordamos que el programa se graba el día anterior, así que no vamos a tener los resultados finales de las votaciones sobre el tema de la reforma laboral. Igualmente, ya para hora de la tarde, ya hace rato que está en la noticia, así que lo que nos comprometemos a hacer es una edición extra explicando lo que pasó. Por ahí la noticia a grosso modo lo va a tener, pero Lo que pasó en diputados. En diputados, ¿no? Y lo que va a ir a senadores, porque para cuando estemos discutiendo, contándole lo que pasó el día jueves, en senadores ya van a estar probablemente tratando las modificaciones que se hizo en diputados. O sea que sí o sí vuelve a senadores. Aparentemente, todavía no lo sabemos. Claro. Aparentemente sí, porque se han equivocado los senadores, han votado cosas que no sabían que existían, y entonces, bueno, las correcciones llevaron a la posibilidad, de hecho ya está convocada en el Senado la comisión para tratar esas modificaciones, que de la misma forma que votaron lo que no sabían que estaba escrito, tranquilamente van a votar esto también. Recordamos que, aparte del aire de Graffiti, estamos en el canal de YouTube Prohibido Olvidar, también en Telegram, también en esta edición ya va a ser su inauguración de casi sábado por TikTok. Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, ¿qué te parece si vamos a escuchar ahora la columna internacional de Carlos Juncos? Muy buenas tardes, estimados oyentes. Aquí estamos con una nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado, que se emite por FM Graffiti Mar del Plata todos los viernes a las 19 horas. Como siempre, haremos una pequeña referencia al estado del clima en nuestra ciudad, que viene siendo muy interesante, con días muy lindos, soleados, también algunos días nublados, algunos días de lluvia, baja la temperatura, o sea, estamos en Mar del Plata. Bienvenidos a este lugar del Atlántico Sur. Y para mayor novedad incluso, el día jueves, hubo un pequeño terremoto, según parece, en las cercanías de Miramar y Chapatmalal, lo cual lo pone muy próximo a Mar del Plata. De hecho, algunas personas nos han hecho referencia a que sintieron alguna vibración en el piso referente a este terremoto ocurrido en Miramar. Así que bueno, aquí está nuestra querida ciudad de Mar del Plata, siempre sorprendiéndonos y trayéndonos cosas interesantes. Pero bueno, ahora sí pasemos entonces a la columna internacional propiamente dicha. Y para ello vamos a recurrir como siempre a nuestra querida amiga Inaya, que nos va a pasar un pequeño resumen de las noticias más relevantes de esta semana. Esta semana de febrero de 2026 está marcada por esfuerzos diplomáticos y tensiones globales. Conflictos y diplomacia. Junta de Paz en Washington. El presidente Donald Trump encabezó la primera sesión del Board of Peace para discutir la reconstrucción de Gaza y la estabilidad global. Negociaciones en Ginebra. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania concluyeron sin acuerdo para un alto el fuego, con diferencias clave en el reparto territorial del Donbass. Crisis en Sudán. Investigadores de la ONU denunciaron hallazgos con rasgos de genocidio en el Fasher tras ejecuciones masivas y violencia étnica. Economía y tecnología. Carrera en el BCE. España se posiciona como el primer país en buscar un sucesor para Christine Lagarde ante rumores de su salida anticipada. Regulación de redes. Emmanuel Macron anunció en el foro de Davos que India se unirá a la iniciativa para prohibir el acceso de menores a redes sociales. Fondo para la IA.
Antonio Guterres propuso la creación de un fondo de $3.000 millones para el desarrollo global de la inteligencia artificial. Hola Inaya, ¿cómo estás? Bueno, interesante tu resumen, pero la verdad es que no son noticias que me interesen especialmente. Creo que hay un foco de conflicto que tiene a todo el mundo en jaque y es la situación en Irán. Así que, ¿por qué no me hablas un poco sobre qué está pasando en aquel lado del mundo? La situación con Irán se encuentra en un punto crítico esta semana de febrero de 2026, marcada por una dualidad extrema: negociaciones diplomáticas en Suiza frente a una movilización militar masiva en el Golfo Pérsico. Aquí te resumo los puntos clave de lo que está ocurriendo. 1. Negociaciones en Ginebra. Máxima tensión. Esta semana se llevó a cabo una segunda ronda de conversaciones indirectas entre los equipos de Donald Trump, liderados por Steve Witkoff y Jared Kushner, y el canciller iraní Abbas Araghchi. Avances. Irán afirma haber acordado un conjunto de principios rectores y ha sugerido que estaría dispuesto a diluir su uranio enriquecido al 60% si se levantan las sanciones. Obstáculos. Estados Unidos mantiene sus líneas rojas. Exige el enriquecimiento cero y que se incluya en el acuerdo la limitación de los misiles balísticos iraníes, algo que Teherán rechaza tajantemente. 2. Presión militar sin precedentes. Mientras se dialoga, el despliegue militar estadounidense es el mayor en años. 2 portaaviones en la zona, el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, están posicionados en el Golfo Pérsico. Amenaza de ataque. Trump ha advertido que las fuerzas están listas para una ofensiva si las conversaciones fallan. Por su parte, el ayatolá Ali Jamenei respondió amenazando con hundir los portaaviones y realizando ejercicios militares en rutas marítimas clave. 3. Crisis interna. En Irán, el régimen enfrenta una situación doméstica muy inestable. Protestas masivas. El país vive una ola de manifestaciones debido a la inflación, que supera el 50%, y la escasez de productos básicos. Represión. Organizaciones de derechos humanos denuncian miles de arrestos y ejecuciones de manifestantes, lo que ha llevado a nuevas sanciones internacionales contra funcionarios iraníes esta misma semana. 4. Fortificación nuclear. Imágenes satelitales recientes muestran que Irán está enterrando y reforzando sus instalaciones nucleares bajo gruesas capas de concreto y tierra para protegerlas de posibles ataques aéreos, como los realizados por aviones B-2 en el pasado. En resumen, estamos en una semana de todo o nada. O se logra un marco de acuerdo nuclear en los próximos días, o el riesgo de una confrontación militar directa es el más alto en décadas. Así es, la situación en Irán es muy complicada y especialmente porque se está concentrando un gran poder de fuego en el Golfo Pérsico y en sus alrededores, en distintas bases de distintos lugares que rodean, digamos, por todas partes a Irán, lo cual no es tranquilizador para nadie, porque un conflicto a gran escala en Irán podría ser un conflicto muy serio, no solo para Medio Oriente, sino para todo el mundo. Recordemos que Irán viene trabajando desde hace mucho tiempo con el enriquecimiento de uranio, técnicamente para propósitos de paz, digamos, propósitos civiles, pero que también estuvo en el desarrollo de armas nucleares. Y además tiene una capacidad de misiles balísticas enorme. No sé cuál es la cifra en este momento, pero se habla de números muy muy grandes de misiles ya listos con los que podría causar mucho daño en la zona. Así que esa situación es compleja. Pero como el tablero internacional se mueve en varios sentidos, y en este momento tenemos otro foco de conflicto aquí en América, que es Cuba, que está siendo nuevamente bloqueado por todos lados, la situación en Cuba yo creo que depende un poco de la situación también de lo que pase en Irán. Porque mientras esto, digamos, el poder norteamericano esté concentrado en Irán, el poder de fuerza, ¿no? el garrote, digamos, esté concentrado en Irán, Cuba va a ir zafando, pero en una situación realmente crítica, muy difícil. Y también, dependiendo del resultado que tengan las negociaciones o que tenga la situación en Irán, bueno, eso también va a influir en el desarrollo posterior de lo que ocurra en Cuba. Y es interesante porque deberíamos saber un poco qué está pasando en Cuba, que está atravesando una de las crisis más terribles de su historia. Hablame un poco de eso, Inaya, ¿te parece? La situación en Cuba esta tercera semana de febrero de 2026 es de una fragilidad extrema.
descrita por analistas y organismos internacionales como la crisis más severa desde la década de los 60. Se combinan un colapso energético interno y una presión diplomática externa sin precedentes. 1. El gran apagón y crisis energética, déficit récord. El país enfrenta un déficit de generación que roza los 1900 megavatios. Esto significa que más del 60% de la isla está sin luz simultáneamente. Parálisis en La Habana. En la capital se han reportado cortes de hasta 22 horas seguidas. La falta de electricidad ha detenido la producción industrial y está afectando seriamente el suministro de agua y la conservación de los pocos alimentos disponibles. Bloqueo de combustible. La administración de Donald Trump ha intensificado las sanciones, interceptando petroleros y amenazando a empresas como la mexicana Pemex para impedir que el crudo llegue a los puertos cubanos. 2. Tensión diplomática con Estados Unidos. Cambio de régimen. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha declarado abiertamente que Cuba es el próximo objetivo para un cambio de modelo tras los recientes eventos en Venezuela. Ultimátum de Trump. El gobierno estadounidense ha renovado las órdenes ejecutivas para interceptar embarcaciones hacia la isla y ha instado a Miguel Díaz-Canel a llegar a un acuerdo antes de que sea tarde. Contactos informales. Aunque no hay una mesa de diálogo oficial, se reportan contactos indirectos entre Washington y sectores de la cúpula cubana. Específicamente se menciona a familiares de Raúl Castro para buscar una salida a la crisis. 3. Impacto en el turismo y la economía. Éxodo de hoteles. Cadenas internacionales como NH Hotel Group han anunciado el cierre de sus operaciones en la isla, y Meliá ha comenzado a concentrar a sus clientes en pocos establecimientos debido a la falta de suministros y energía. Cancelación de vuelos. Aerolíneas como Air Canada y varias europeas han suspendido cientos de vuelos hacia Cuba hasta abril, citando la falta de combustible de aviación y la inseguridad en los servicios. Inflación y escasez. El peso cubano continúa su devaluación en el mercado informal, y la escasez de alimentos básicos ha provocado cacerolazos esporádicos en barrios de La Habana como Arroyo Naranjo. 4. Respuesta del gobierno. Resistencia ideológica. El gobierno cubano califica las medidas de Estados Unidos como un asedio criminal y ha intentado movilizar a sus bases en actos como la reciente Marcha de las Antorchas, aunque observadores locales reportaron una asistencia notablemente menor que en años anteriores. Bueno, como vemos, la situación en Cuba es realmente desesperante y esto va a continuar así, por lo menos este bloqueo, hasta que se alcance un acuerdo o termine también en un conflicto bélico. Pero como siempre, no queremos irnos con todas las pálidas, así que vamos a hablar de una noticia sumamente interesante. Por primera vez, alguien vinculado a la realeza, digamos, alguien de la familia real británica, fue metido en cana, y nada menos que en el día de su cumpleaños. A ver, Inaya, contame algo sobre eso. Efectivamente, hoy 19 de febrero de 2026, se ha producido una noticia histórica que está sacudiendo los cimientos de la monarquía británica: la detención de Andrew Mountbatten Windsor, anteriormente conocido como el Príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III. Lo que hace que este evento sea particularmente impactante no es solo el arresto en sí, sino el contexto y el momento. Los detalles de la detención, el momento. La policía acudió a su residencia actual en Wood Farm, dentro de la finca de Sandringham, a primera hora de esta mañana, coincidiendo precisamente con su 66º cumpleaños. El cargo está bajo arresto por sospecha de mala conducta en cargo público. La investigación se centra en su etapa como enviado especial para el comercio internacional del Reino Unido. La conexión con Epstein. La detención surge tras el análisis de nuevos archivos del caso Jeffrey Epstein. Se alega que Andrés pudo haber compartido información gubernamental confidencial con el financiero estadounidense hace años. La reacción de la corona. A diferencia de otras ocasiones donde la Casa Real intentó protegerlo, esta vez la respuesta ha sido tajante. Declaración del rey. Carlos III emitió un comunicado personal expresando su profunda preocupación y subrayando que la ley debe seguir su curso. Ha garantizado total cooperación de la familia real con la policía. Estatus de plebeyo. Es importante recordar que el año pasado ya se le habían retirado sus títulos y el tratamiento de Su Alteza Real. Hoy, los medios británicos ya se refieren a él simplemente como Andrew Mountbatten Windsor. ¿Por qué es histórico? Es la primera vez en la era moderna que un miembro de la familia real, aunque ya no esté en funciones, es arrestado y puesto bajo custodia policial. En estos momentos,
La policía está realizando registros tanto en su casa en Norfolk como en el Royal Lodge en Windsor. Como decimos acá en el barrio, a cada chancho le llega su San Martín. Así que nada más por esta semana, un gran abrazo para todos, que lo pasen muy bien y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Temblor en Mar del Plata. Un sismo de magnitud 4,3 sorprendió a vecinos y turistas. Pasadas las 8 de la mañana de este jueves, un fuerte temblor sacudió Mar del Plata y zonas aledañas, sorprendiendo tanto a locales como a turistas. No hubo daños ni heridos. Según los primeros informes, el epicentro se ubicó en el Océano Atlántico Sur, entre Miramar y Chapadmalal, a unos 30 kilómetros de la costa. El sismo de magnitud 4,6 y una profundidad de 21 kilómetros fue reportado por el Centro Alemán de Investigación en Geociencias y otras plataformas especializadas como Volcano Discovery. El fuerte movimiento generó alarma, con numerosos mensajes de preocupación en las redes sociales. En varios lugares de trabajo se decidió evacuar preventivamente las instalaciones ante la intensidad del temblor. Si bien el sistema de alertas sísmicas de Android fue uno de los primeros en emitir la alerta a las 8:16, hasta minutos después de las 9 no hubo confirmaciones oficiales de defensa civil ni bomberos. Especialistas señalaron que la poca profundidad del sismo contribuyó a que el movimiento fuera más perceptible, un fenómeno común en terremotos cercanos a la superficie. Bueno, lo que no es un fenómeno muy común es que haya un terremoto, por más pequeño que sea, en la ciudad de Mar del Plata. En este caso, precisamente, entre Miramar y Chapadmalal. Hay que decir también, falta confirmar, pero hay dos tipos de sismos. Los naturales, que son a varios kilómetros de profundidad, y los inducidos, que son a poca profundidad. Terremotos inducidos, y se está dando en gran cantidad, es en Vaca Muerta, por la actividad petrolera. Esto no lo puedo confirmar de acá, evidentemente, pero si nos fijamos en el epicentro, es una exploración petrolera. Así que esto merecería una investigación para ver de qué se trató. Por ahí se trató de algo natural, uno de esos cañones que hemos visto en los videos del CONICET, pudo haber sufrido algún derrumbe, algo así, pero parece. Y el tipo de exploración offshore no es igual que el de Vaca Muerta, también hay que decir esto, pero llamar la atención. Sí. Bueno, Pablo, vamos a una nota precisamente tuya. En Cazador de Noticias, el Fondo de Asistencia Laboral es un nuevo esquema de robo a los jubilados. Este es un resumen contundente de la postura de Pablo Aceto sobre el Fondo de Asistencia Laboral, FAL. Su crítica se centra en que el sistema no genera recursos nuevos, sino que canibaliza los fondos ya existentes de la Seguridad Social. Aquí te presento los puntos clave para desglosar su argumento. El mecanismo del robo, según Aceto, el punto central es la transferencia de fondos del SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino, hacia el FAL. El 3% en disputa. Aceto denuncia que ese porcentaje de las contribuciones patronales, que hoy va directo a la caja de jubilaciones, pasará a un fondo para financiar indemnizaciones por despido. Financiamiento de despidos. En
en lugar de que el empleador pague el despido de su propio bolsillo, utilizaría fondos que originalmente debían sostener el sistema jubilatorio. Impacto cuantitativo. El dirigente estima que el dinero desviado equivale a unas 15.000 jubilaciones mínimas mensuales. Incoherencias destacadas por el dirigente. Aceto resalta lo que considera una doble vara en la política económica actual. Contexto. Postura del gobierno, según Aceto, moratoria previsional, rechazada por falta de fondos y por considerar que los ciudadanos no controlaron sus aportes. Moratoria fiscal, aceptada y promovida para grandes contribuyentes. Privilegios corporativos, exenciones impositivas a empresas tecnológicas y grandes holdings. El riesgo de la intermediación financiera. Uno de los puntos más alarmantes que menciona es el retorno a un esquema similar al de las AFJP. Comisiones. Sostiene que los fondos serán gestionados por intermediarios financieros que cobrarán comisiones por manejar el dinero de los jubilados. Riesgo de gestión. Advierte que este esquema prioriza el negocio financiero sobre la sostenibilidad del sistema previsional y el bienestar de los adultos mayores. Esta medida constituye una estafa legal que despoja a los jubilados de los recursos que legítimamente les corresponden. Pablo Aceto. Para Pablo Aceto, el sistema de impuestos actual no es solo una cuestión de números, sino una herramienta de transferencia regresiva. Su crítica principal es que, mientras el ciudadano común y las pymes enfrentan una presión impositiva californiana en referencia a los altos costos, los sectores más concentrados reciben beneficios que rozan el subsidio estatal. Aquí te resumo su visión sobre los impuestos en general. 1. El chantaje de la presión impositiva. Aceto sostiene que el gobierno utiliza la amenaza de la hiperinflación para justificar un ajuste que solo recae en un lado de la balanza. Impuestos a los trabajadores. Critica que se mantengan o aumenten gravámenes sobre el consumo y el salario mientras se aplastan los ingresos de jubilados. Precios internacionales, salarios locales. Denuncia que a los argentinos se les cobran impuestos y tarifas como si vivieran en países desarrollados. Ejemplifica con el precio de la nafta, pero con recursos que son propios de nuestro suelo y salarios de subsistencia. 2. Beneficios fiscales. El Festival del Saqueo. El dirigente es particularmente duro con las exenciones y reducciones impositivas que benefician a las grandes corporaciones. Sector petrolero. Cuestiona que se reduzcan retenciones y regalías. Una pérdida estimada de $73 millones anuales en petróleo convencional. Mientras las empresas del sector reportan ganancias récord, como el caso de Techint/Tecpetrol. Economía del conocimiento. Señala la incoherencia de otorgar beneficios fiscales a empresas como Mercado Libre o Mercado Pago IS, mientras se alega que no hay plata para medicamentos o moratorias previsionales. Tarifazos como decisión política. Sostiene que los aumentos en servicios no son por costos de producción, sino una decisión para enfriar la economía y generar saldos exportables para las empresas. 3. Comparativa de la política fiscal según Aceto. Grupo. Carga impositiva/beneficio. Consecuencia según Aceto. Grandes petroleras. Reducción de regalías y retenciones. Ganancias extraordinarias y exportación de recursos propios. Clase media y trabajadores. Impuestos altos y tarifas dolarizadas. Recesión, cierre de comercios y desempleo. Jubilados y discapacitados. Desvío de aportes, FAL y recortes. Pérdida de derechos básicos y desfinanciamiento del CIPA. 4. La destrucción de la industria nacional. Aceto advierte que el sistema impositivo actual está diseñado para que las fábricas argentinas cierren o se conviertan en meras importadoras. Al no haber una política que proteja la industria local mediante energía barata y alivio fiscal a las pymes, el país entra en lo que él llama un estado de indefensión económica. Para él, la verdadera competitividad no se logra haciendo que las mujeres trabajen con embarazos avanzados, en referencia a la ley Bases, sino defendiendo los recursos energéticos para que la producción nacional tenga costos bajos. El gobierno dice que la izquierda y la derecha no existen, pero claramente favorecen a los sectores más acomodados mientras aprietan a la clase trabajadora. Pablo Aceto. Para dimensionar la magnitud de lo que denuncia Pablo Aceto, es necesario poner frente a frente los números del gasto tributario, lo que el Estado deja de recaudar por beneficios a empresas y el ajuste previsional. Aquí te presento una comparación estimada basada en los datos presupuestarios y las proyecciones que sostiene la dirigencia del PSA.
La balanza de la desigualdad fiscal, sector/concepto, monto estimado anual. ¿Qué representa en jubilaciones? Beneficios a Mercado Libre, $100 millones estadounidenses, aprox. Equivaldría a pagar más de 25,000 jubilaciones mínimas durante un año entero. Régimen de Tierra del Fuego, 0.22% del PBI. Representa casi un tercio de todo el recorte que se le hizo a los jubilados en el último año. Exenciones a petroleras, $73 millones estadounidenses, solo en convencionales. Es dinero que sale directamente de la renta de recursos naturales que pertenecen al Estado. Recorte a jubilados, CIPA. Tilde 30% de caída real. Es el ahorro principal que utiliza el gobierno para llegar al superávit fiscal. El costo del despido financiado por jubilados. Aceto hace hincapié en que el Fondo de Asistencia Laboral, FAL, es el golpe final. Al detraer el 3% de las contribuciones patronales que iban al ANSES para armar este fondo. 1. Desfinanciamiento directo. El ANSES deja de recibir fondos frescos. 2. Seguro para el empleador. Las grandes empresas dejan de tener el riesgo de indemnizar, ya que el fondo, alimentado con plata que era para jubilaciones, cubre ese costo. 3. El negocio bancario. Ese fondo no queda quieto, se coloca en el mercado financiero. Aceto denuncia que los bancos ganan comisiones por administrar dinero que debería estar en el bolsillo de un abuelo o una persona con discapacidad. Las cajas que denuncia Aceto, el dirigente sostiene que el esquema impositivo actual es extractivo para el trabajador y subsidiado para la élite. Impuesto país y ganancias. Mientras se vuelve a cargar ganancias sobre los salarios de los trabajadores, se mantienen beneficios de promoción industrial para sectores que ya son ultra rentables. Tarifas de energía. Aceto advierte que el aumento de luz y gas no es para invertir, sino para garantizar la rentabilidad en dólares de las empresas generadoras y transportadoras, muchas vinculadas a Techint o Amigos del Poder, mientras el comercio de barrio en Mar del Plata cierra por no poder pagar la boleta. Conclusión de su análisis, para Pablo Aceto no es que no hay plata, sino que se ha cambiado el destinatario de la misma. La plata que falta en las farmacias de los jubilados y en los centros de atención a la discapacidad es la misma que aparece en los balances de ganancias de las grandes tecnológicas y energéticas bajo la forma de beneficio fiscal. La empresa que fabrica Fiat, Peugeot y Citroën frenó la producción hasta marzo. En medio de la caída de la producción automotriz, Stellantis suspendió con el 70% del salario a sus trabajadores del Palomar. En diciembre había adelantado vacaciones de todo el personal. La crisis industrial, que se expresó con crueldad con el cierre de FATE, también golpea al sector automotriz y amenaza a gigantes del sector como Stellantis, la fábrica que produce marcas como Peugeot, Fiat, Citroën y RAM, que anunció que frena la producción de su planta del Palomar hasta marzo. La empresa anunció que la actividad se retomará el lunes 2 de marzo y justificó el parate como una adecuación a la dinámica de producción y a las condiciones del mercado automotor, lo que parecen eufemismos para hablar de la caída de las ventas que afecta a todo el sector. Durante lo que dure el freno de la producción, los trabajadores de la planta de El Palomar recibirán el 70% de sus salarios. La situación en Stellantis es delicada. Ya en diciembre la compañía paralizó durante un mes la producción, con el mecanismo de adelantarle las vacaciones a todo el personal, algo que suele hacerse en el sector, aunque por periodos más cortos. La planta de Stellantis en El Palomar es una de las más importantes del conurbano y allí se concentra la producción de los modelos
208, 2008 y Partner de Peugeot y Berlingo de Citroën. La empresa tiene otra planta en Córdoba donde produce vehículos de Fiat y Ram. Días atrás, la Asociación de Fábricas de Automotores informó que la producción automotriz se derrumbó en enero más de 20 puntos respecto a diciembre pasado y un 30% en comparación con enero del 2025. El primer mes de 2026 implicó el peor arranque de un año desde 2020 y la producción automotriz ya acumula 7 meses consecutivos de caída. Muy bien. Sí, ¿querías decir algo, Pablo? Bueno, entonces vamos a la columna de Carlos Matos. La ideología del se usa y se tira, o somos todos descartables. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. El país está viviendo horas difíciles. Quienes habitamos el país estamos viviendo horas imposibles. Parece una película. Es como si le ocurriera a otro, a otra, a los demás, pero nos pasa a nosotros. Tal vez porque es difícil creer, es difícil aceptar, es difícil asumir que tanta brutalidad desde el poder se descargue de manera impune. Cuando me levanté el miércoles y escuché en la radio los problemas de FATE, la confirmación del cierre de FATE, recordé aquellos días de mi infancia cuando viendo muy poquito, apenas alcanzaba a leer algunas letras, salimos a caminar con mi viejo por la Avenida Libertad. Yo vivía en esos momentos prácticamente al lado de Platamar, o tal vez una casa de por medio. Era chico, a lo mejor se desdibuja algún recuerdo, pero lo que sí tengo grabado en mi memoria es que, siendo tan niño, mis padres me enseñaban a leer y me estimulaban para que lo hiciera viendo los carteles de la calle, o como contara alguna vez en estos micrófonos, con las marcas de los distintos productos. Arroz Gallo, aceite cocinero, dentífrico Colinos, chocolate Aero. Esa noche, seguramente serían las 8, recuerdo haber visto un cartel a unos pocos metros. Era un cartel grande y luminoso. Insisto, yo ya veía muy poco. Ese cartel tenía un fondo gris muy claro y unas letras que decían FATE. Claro, yo la primera letra, la F, me resultaba extraña porque era redondeada. Y entonces le pregunté a mi viejo qué era y me explicó: FATE, eso es una F. Claro, no era una letra común de imprenta. Después aprendí que ese tipo de letras que se asocian con una marca se denominan letras fantasía. Y después, de regreso a casa, me mostró que las ruedas del auto eran de esa marca. Es decir que, al escuchar la noticia, independientemente de las crisis de FATE, que no vamos a hablar de eso hoy,
de los problemas que vienen desde años con los trabajadores del neumático, me regresó a mi patria de la infancia y a aquellos días, donde la Argentina en algunos casos tenía casi pleno empleo, donde existía la pobreza, pero el obrero, la clase obrera, a la que por supuesto pertenecía a mi familia, cada tanto podíamos comernos el puchero del domingo y también invitar a algunos amigos o a algún familiar. Comida que se repetía otro domingo y además invitaba a otro. En ese momento no existía esto de que nos juntamos y hacemos algo a la canasta. Era un agasajo que la familia hacía a la familia que recibía. Nosotros agasajábamos cuando venían amigos y parientes y a su vez ellos a nosotros. Todo eso me recordó aquel cartel de Fate, porque seguramente tanto las músicas como los dibujos y las viejas marcas, algo que ha estudiado muy bien el marketing, nos remite a determinadas emociones. Y cuando podemos rescatar esas emociones y analizar el contexto histórico y compararlo, recuperamos mucha información. Pero hoy se ha instalado una serie de falacias, Por ejemplo, que la reforma laboral va a traer más empleo, que los trabajadores y trabajadoras vamos a estar mejores. Y entonces de esa manera se van pulverizando las 8 horas de trabajo, las 8 horas de esparcimiento y las 8 horas de descanso. Mientras en países circundantes, Uruguay, Brasil y Chile, se trabaja para reducir los módulos horarios, la cantidad de horas de trabajo, acá volvemos a la época de la explotación. Y menciono Uruguay y Chile porque tienen gobiernos de signos contrapuestos. Pero acá volvemos a la explotación del hombre por el hombre, o por lo menos a profundizar la explotación del hombre por el hombre para tomar la literatura y usada la palabra hombre en sentido genérico. Hoy diríamos la explotación de la persona o de las personas por otras personas. Pero claro, desde nuestras infancias hemos escuchado expresiones tales como, y que lo hemos dicho acá, lo hemos recordado, nadie es imprescindible. Si nadie es imprescindible, 16 de enero de 2000, todos somos descartables. revisado en la lista. Nadie es imprescindible es algo que inclusive personas de la clase obrera, compañeros y compañeras, sin darse cuenta hasta lo repiten como axioma, o por lo menos lo han repetido. Che, bueno, no jodas que nadie es imprescindible. Una sociedad construida sobre ese eslogan trae tristes resultados. No estoy diciendo que el eslogan haya formateado todas las cabezas, pero sí ese eslogan no deja de ser un emergente, aprovechado por la extrema derecha, por el poder concentrado, por el poder financiero. Ahora bien, seguramente luego de esta reforma laboral, en caso de que se aplique, no va a tardar en producir determinados resultados. Resultados a saber,
Va a aumentar el índice de enfermedades profesionales de aquellos que tengan trabajo. Va a aumentar la desnutrición. Va a aumentar la discapacidad. ¿Qué va a pasar con aquellos padres y madres que tengan niños y niñas con discapacidad? ¿Qué va a pasar con aquellas personas con discapacidad que producen y trabajan y que no puedan conseguir un trabajo, o que tienen la capacidad de producir y de trabajar y que no puedan conseguir un trabajo? ¿Qué va a ocurrir ante esta tremenda indiferencia? Las sociedades que han avanzado en Occidente lo han hecho sobre el estado de bienestar. Eso lo sabemos. Pero ahora se ha cerrado este círculo, este tremendo círculo donde parece que todos somos descartables, menos los que se dedican a la timba financiera. Construir una sociedad para pocos, cuando ya lo hemos dicho desde estos micrófonos, tomando aquel genial trabajo del compañero Mario Masitelli, que la solución pasa por otro lado. La renta básica universal, el ingreso básico universal, es exactamente al revés. Invitamos a releer, a quienes ya lo hayan hecho, a quienes no todavía, el libro de Mario Masitelli, Socializar la herencia difusa. Pero luego de leído esto, lo importante es asumir el compromiso de luchar por construir una comunidad para todos y todas. Una comunidad en la que todos seamos imprescindibles. Una república, un país, una patria que, como dice la Internacional, sea para toda la humanidad. Nos encontramos la semana próxima, alertas y con el puño en alto. Muchas gracias, Carlos Matos. FATE anunció su cierre definitivo por la apertura de las importaciones y echó a 920 trabajadores. La histórica fábrica de neumáticos argentina cierra tras 80 años, golpeada por la avalancha de importaciones chinas. Tensión en la planta de San Fernando con los trabajadores. La crisis en la industria empieza a tornarse dramática y se cobró a uno de los jugadores locales más importantes. La histórica fábrica de neumáticos FATE anunció que cerrará de manera definitiva después de 80 años y dejará en la calle a 920 trabajadores. La noticia sorprendió la madrugada del miércoles a los trabajadores que llegaron a la planta de San Fernando y se encontraron con un frío comunicado anunciando el cese de actividad por los cambios en las condiciones de mercado. Los cambios mencionados por la empresa, conducida por Javier Madanes Quintanilla, tienen que ver con la apertura descontrolada de las importaciones y el masivo ingreso de neumáticos chinos, que rompieron un récord de ingreso en 2025 y desplomaron las ventas de FATE. Es imposible competir con China, dicen en la empresa. De acuerdo a los datos del mercado, actualmente entre el 85 y el 90% de los neumáticos en Argentina son importados. FATE estaba trabajando al 30% de su capacidad
en línea con el sector del caucho, que según el INDEC estaba al 33,4% en diciembre. El caso de FATE también es una señal de alerta sobre los otros jugadores grandes del sector neumático, Pirelli y Bridgestone. La primera ya redujo considerablemente su planta de Merlo el año pasado, con despidos y retiros voluntarios, mientras que la segunda aplicó una mayor tanda de despidos en 2024, cuando pidió el procedimiento preventivo de crisis. Actualmente FATE tenía 920 trabajadores en su planta de San Fernando, un número que también revela la disminución que venía sufriendo la fábrica, que llegó a tener alrededor de 1.600 empleados. Los trabajadores afirman que a los 920 despedidos hay que sumar a los tercerizados de limpieza y comedores, que lleva el número final a más de 1.000 despedidos. Una versión que circula por estas horas es que Madanes Quintanilla apostaría a una reconversión productiva y a un nuevo rubro en la mega planta de Virreyes, que tiene un terreno de 40 hectáreas y 157.000 metros cuadrados cubiertos. La familia Madanes Quintanilla es también dueña de Aluar, el principal productor de aluminio de la Argentina. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Fito Páez, Giros. Y agregamos que vamos a tener una edición extra sobre el tema de la reforma laboral. Saludos para todos.